La semana pasada habíamos comenzado con una nueva serie, la cual se denomina Ver a Jesús. Y habíamos hablado del episodio cuando Jesús convierte el agua en vino. Para todos aquellos que no estuvieron el domingo pasado aquí, quiero repetir un poco. El primer milagro que Jesús hizo en su vida ministerial fue convertir el agua en vino, y esta historia no está relatada en la Biblia simplemente para que nos asombremos de lo que Jesús hizo, sino que contiene una aplicación espiritual. En dicha ocasión, Jesús dio la orden de llenar las tinajas o los recipientes de agua. Nosotros, nos habla la Biblia, somos recipientes. Tú has traído tu recipiente hoy aquí. Tú has transportado contigo tu recipiente para que el Señor lo llene con su palabra. Mientras escuchas o lees este mensaje, estás llenando tu recipiente con el agua de la palabra. Hoy me estaba preguntando, ¿por qué será que Jesús hizo este milagro justamente en una boda? ¿Por qué? Él podría haber hecho este milagro en cualquier otro lugar, ¿verdad? Yo creo tener una respuesta y te la voy a dar a conocer más adelante. Jesús dijo u ordenó que llenaran las tinajas hasta el tope y convierte el agua en vino, vino de la mejor calidad. Y no fue zumo de fruta no fermentado, como algunos suelen decir. Hay muchos creyentes que sostienen que beber vino es pecado. ¿Cómo es que Jesús hizo este milagro entonces? Si fuera que el vino es algo malo, entonces Él hubiera convertido el agua en zumo de fruta, pero no fue así. Precisamente en una fiesta de bodas debe de haber vino y de buena calidad para festejar. Zumo de frutas o agua solamente no son suficientes para una boda, para una fiesta así. La prueba de que Jesús había hecho vino del agua la vemos cuando el maestresala se asombra de la buena calidad de este vino. Por eso el maestresala lo probó y se dio cuenta que no era simplemente zumo de fruta, sino que era un vino y de muy buena calidad. Él también lo dijo en el versículo 10, dice, ¿cómo has dejado el mejor vino para lo último? Como dije anteriormente, esta historia tiene también una aplicación espiritual. No solo es un milagro, una linda historia, sino que tiene una aplicación. La palabra nos dice que somos recipientes o vasos. Y también nos habla la palabra que ella es agua. Cuando Jesús dice, traed los recipientes y llenadlos de agua significa que nosotros debemos ser llenos del agua de la palabra. En Efesios 6:25 nos dice que somos limpiados en el lavado del agua por la palabra. Jesús desea que llenemos nuestros vasos con el agua de la palabra y Él la transforma en vino. Esa palabra que nosotros escuchamos lo transforma en vino, lo cual le representa a Él mismo, quien es el vino nuevo. Él desea que nosotros transformemos esa palabra, que no sea solo una palabra escrita, una mera letra, sino que comprendamos el significado que Jesús mismo se revela allí. Por eso en esta serie iremos viendo a Jesús, especialmente en el Antiguo Testamento representado en los distintos simbolismos y rituales, y nuestros ojos serán abiertos. Vamos a ver también en el Nuevo Testamento, pero especialmente en el Antiguo Testamento, en aquellas cosas en las que pensamos que no tienen un significado, pero sino que vamos a ver cómo esto representaba a Jesús. Vamos a volver a poner a Jesús en el centro de la iglesia.
como dije, cada simbolismo, cada ritual del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, vamos a ver a Jesús en cada una de esas historias. Queremos ver a Jesús. Y yo creo personalmente que Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino precisamente en una boda para indicar que la iglesia, como esposa de Cristo, debe beber el vino nuevo. Él no desea que bebamos del vino viejo de la ley, sino del vino nuevo de su gracia. Él no desea que bebamos del vino viejo de la ley, sino del vino nuevo de su gracia. En la palabra encontramos la historia de los discípulos que van camino a Emaús después de la crucifixión del Señor. Jesús les sale al encuentro y camina un trecho con ellos, mientras les declara lo que las Escrituras dicen de Él, comenzando desde Moisés y siguiendo con los profetas hasta que sus ojos son abiertos. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 24, versículo 27. Allí leemos cómo Jesús dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Él les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, al hacer esto, Jesús estaba convirtiendo el agua en vino. Él estaba con los discípulos y les comenzó a hablar de la palabra o de los pasajes de la palabra que hablaban de él mismo. Comenzó por Moisés o el Pentateuco y siguiendo por todos los profetas, hasta el último profeta, él les relata pasajes conocidos sin duda para ellos, pero no de una manera histórica, sino que se muestra a sí mismo a través de estos pasajes. La Biblia entera nos habla de Jesús, prácticamente desde la primera hasta la última página. Si hay un tema del cual nos habla la Biblia desde el principio al fin, es de Jesús. Y así fue como Él les declaraba en las Escrituras lo que de Él decían. Y así les habló. Y el Señor me habló mientras yo estaba en Singapur sobre esto mismo, que vamos a mostrar a Jesús en cada una de las referencias que hacen alusión a Él o de Él en el Antiguo Testamento. Vamos a ver prácticamente a Jesús en cada página de la Biblia, quizás en pasajes de los cuales ni pensamos, pero vamos a ver a Jesús, porque no es simplemente un ejercicio o algo lindo que hacemos aquí, sino que el Señor habló tan claramente a mi corazón esta semana diciéndome, haz arder los corazones de mis hijos por medio de la enseñanza y la predicación. Esto es lo que Él me dijo, haz arder los corazones de mis hijos. Haz arder los corazones de mis hijos. Y justamente en el versículo 32 del mismo pasaje, luego que Jesús se mostró a ellos por medio de las Escrituras y que sus ojos fueron abiertos, se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué sucedió cuando Jesús convierte el agua en vino espiritualmente hablando? O sea, cuando se revela a sí mismo por medio de las Escrituras, los corazones comienzan a arder. ¿Deseas un corazón ardiente? Esto es lo que yo deseo por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo nos habla de esto también. Hay un fuego del Espíritu Santo que no deberíamos perder nunca y que Dios no desea que perdamos. Dios nunca deseó o desea que perdamos este fuego y cuando se apaga en nosotros no es por causa de Dios, sino de nosotros mismos.
Pero como Dios es un Dios bueno, nos da de inmediato la solución para que este fuego sea avivado. Si nosotros perdemos ese fuego, es a causa de nosotros. Una de las causas por las que hemos perdido el fuego sea tal vez que nos hemos concentrado o hemos concentrado nuestra atención en lo incorrecto o erróneo. No voy a hacer una encuesta para saber quién perdió el fuego o no, pero tal vez tú seas una de estas personas que se siente así en esta hora. Pero si tú te sientes así, que has perdido el fuego, esto lo vamos a revertir de inmediato por medio de este mensaje. Es posible mantener ese fuego continuamente avivado sin esfuerzo de nuestra parte, sino por medio de oír el mensaje de la palabra correcto. Todos conocemos seguramente la historia de Marta y María, las dos hermanas de Lázaro. Marta estaba tan ocupada preparando la comida para Jesús, para servir, atender a los demás invitados también, que no tenía ni tiempo para escuchar lo que él decía. Después de la reunión, posiblemente se reunieron en la casa de Lázaro y allí estaba Marta y María. Y estaban allí Jesús y otros invitados seguramente. Y Marta estaba muy ocupada preparando todo. No hay nada de malo en querer tener todo preparado y atender a la visita de la mejor manera posible. No me malinterpreten, por favor. Pero lo que digo que a veces es necesario dejar todo de lado para dedicarse a lo que es más importante en realidad. En este caso, las palabras de Jesús. Hay que dejar a veces todo de lado y sentarse simplemente a escuchar las palabras de Jesús. Por ejemplo, los domingos a la mañana. Deberíamos dejar todo de lado o cosas que no tienen importancia para venir a la reunión y estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. En la historia a la que nos referimos, Jesús le llama la atención a Marta por estar demasiado afanada con los quehaceres diarios. Les dice: Marta, Marta, puedes poner tu nombre aquí. Puedes poner tu nombre y sentir que Jesús también te dice a ti: estás muy afanado con muchos quehaceres, pero tu hermana, ella eligió la mejor parte. Marta se había enojado bastante con María porque ella no le ayudaba y estaba solo sentada escuchando lo que Jesús decía, que le pide incluso a Jesús mismo que le llame la atención. Hay tantas cosas para hacer que nos parece que no se puede dejar nada de lado de ninguna manera. Y así está Marta, dice, hay tanto para hacer en la cocina y María está allí simplemente sentada. Siempre hay muchas cosas para hacer. Siempre hay cosas que hay que hacer y no se pueden dejar de lado, y el diablo está muy interesado en mantenernos ocupados con miles de cosas con tal que no nos dediquemos a escuchar al Señor. Es tanto lo que el diablo nos quiere mantener ocupados y estresados todo el tiempo que cuando nos dedicamos a descansar y dejamos algunas cosas de lado, nos ataca de inmediato con sentimientos de culpa. Es como que el diablo te dice: tú eres un haragán, no has rendido demasiado hoy. Puede decirte: mira, el vecino ya está trabajando en el jardín, está cortando el césped y tú estás sentado allí sin hacer nada. De inmediato vienen esos sentimientos de culpa, y a veces esto le sucede a los hombres, pero también le sucede a las mujeres. En este caso hablo como hombre, y nosotros siempre queremos hacer algo. Queremos tener la casa lista, tenemos que trabajar en el jardín, tenemos que hacer muchas cosas. Y queremos siempre alcanzar algo y decir: bueno, eso lo hice yo. En sí está todo bien, no hay nada de malo con esas cosas. Pero como somos, y estoy hablando como hombre, que somos como incitados a hacer algo,
Nos puede suceder que cuando descansamos sentimos sentimientos de culpa y esto, como dije, le puede suceder tanto a hombres como a mujeres. Muchos están tan ocupados con tantas cosas que hay que hacer, sea en el hogar o fuera de él, que cuando se deja algo de lado simplemente para descansar y meditar en el Señor, vienen esos complejos de culpa y de condenación. Cuando dejamos algo de lado simplemente para descansar y meditar en el Señor, vienen esos complejos de culpa y de condenación. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Te sucedió alguna vez? Es como que el diablo te dice, ¿qué hiciste hoy? ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Yo conozco esto. Tenemos que aprender a decir, sí, hoy hice algo, hoy simplemente estuve sentado escuchando al Señor y dejando que Él reponga mis fuerzas. Es bueno tomarse tiempo y estar a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Una sola cosa necesitas, le dijo Jesús a Marta. La palabra de Dios tiene prioridad. A pesar del trajín diario, y hay tantas cosas para hacer, pero la palabra de Dios tiene prioridad y eso se aplica a cualquier nivel. Naturalmente que yo no estoy hablando de aquellos que trabajan en relación de dependencia. Sería más que absurdo decirle al jefe o patrón, bueno, ahora me voy a tomar una pausa para meditar en la palabra. No, cuando hay trabajos esperando que deben ser realizados, hay que hacerlos. Pero si te es posible y si te puedes tomar esa pausa para salir de esa situación estresante donde estás, entonces tú tomas tiempo para meditar en el Señor. A veces no es necesario pasar mucho tiempo, solo unos pocos minutos nos pueden ayudar a ver las cosas más claras. Y María eligió la mejor parte. Esto nos enseña y nos ayuda porque Jesús nos quiere enseñar con esta palabra que nos quiere liberar de ese esfuerzo de hacer todas las cosas con nuestro propio esfuerzo y confiar más en Él. Él nos quiere mostrar con esto que debemos confiar más en Él, porque así es como arde nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón arde por medio de Jesús y de su palabra, este fuego consume todo aquello que no debe tener lugar en nosotros. Tenemos más energía, más ánimo, tenemos emociones positivas. Muchas veces sabemos que las emociones negativas nos afectan o producen un efecto 2,5 veces mayor sobre nuestro ánimo y modo de pensar y de actuar que las emociones positivas. Pero cuando nuestro corazón arde en nuestro espíritu por medio de Jesús, este fuego consume todo aquello que no debe tener lugar en nosotros. De lo contrario, somos consumidos por el calor abrasador del estrés y de la presión exterior. Pero cuando ese fuego de Dios arde en nosotros, no es solo para hacernos arder en lo que atañe al ministerio, sino que echa fuera todo aquello que no pertenece a nuestra vida. Este fuego de Dios, como dije, no es solo para hacernos arder en lo que atañe al ministerio. El fuego de Dios no es solo para hacernos arder en lo que atañe al ministerio, sino que ese fuego de Dios está a disposición de todos y cada uno de los creyentes para otorgarles poder en las cosas prácticas de la vida. No estoy hablando ahora del fuego en el ministerio. No todos los creyentes tienen un llamado para servir a tiempo completo o parcial en el ministerio. Este fuego de Dios está a disposición de todos los creyentes. No todos tienen el llamado para servir a tiempo completo o parcial. Algunos tienen un llamado para ayudar en tareas prácticas, hacer cosas importantes que no son vistas, por ejemplo, la técnica, pero que son sumamente necesarias también.
Y ellos no solo necesitan arder con el fuego del Señor cuando están detrás de las cámaras o consola de sonido para hacer las cosas en la unción y de la mejor manera, sino que necesitan arder por el Señor los demás días de la semana en su vida diaria o lugar de trabajo. El fuego de Dios no solo nos ayuda a llevar la antorcha del Evangelio hacia afuera, sino que consume todo aquello que no debe estar en nuestra vida. Y cuando ardemos por el Señor, tenemos una relación más íntima con Él. Cuando el fuego de Dios arde en nuestro corazón, tenemos una relación mucho más íntima con Él. Cuando ardemos por Jesús, tenemos su fuego en nosotros. Hay una relación más profunda con Él. Él dijo que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, la relación personal con Él es distinta, es diferente. Dios es un Dios bueno y Él nos ayuda a comprender las cosas en cada uno de los ámbitos que necesitamos. O sea, hacemos arder el fuego de Dios en nosotros. Antes de culminar, deseo mostrar en la historia de Jacob y Esaú. Tú conoces seguramente la historia de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, los cuales se llamaban Jacob y Esaú, los cuales eran mellizos. Pero Esaú fue el primero en nacer. La Biblia nos dice que Esaú era fuerte, velludo y pelirrojo, y que en edad adulta llegó a ser un cazador. A él le agradaba estar afuera en el campo. Por el contrario, su hermano Jacob era más bien de tipo delicado, sensible y lampiño. Eso nos dice la Biblia. Es interesante observar que cuando estos mellizos llegan al mundo, si bien la diferencia es mínima, Esaú es el primero que nace, aunque Jacob viene prendido de su... Parecería que quiere decir con eso que él deseaba haber sido el primero. Y ellos crecen, el tiempo pasa, y llega el día cuando Isaac, quien siendo ya anciano y estando casi ciego, debe pronunciar la bendición del primogénito antes de partir. Esta bendición le tocaba a Esaú, pero Jacob, por medio de su astucia y con la ayuda de su madre, le ganó de mano. Él deseaba esa bendición para sí mismo. Como que se propone, junto con la ayuda de su madre, ganarse esa bendición o tomar eso que le correspondía al hermano. Muchos no comprenden cómo es posible que Dios bendiga a Jacob siendo que hizo uso del engaño y la astucia para apoderarse de la bendición. ¿Cómo puede ser esto? Primero y principal, debo aclarar que en aquel entonces la gente no estaba bajo la ley. Por lo tanto, si bien está mal lo que hizo, él no infringió ninguna ley porque ésta no existía, aunque en sí está mal engañar y tener esa astucia, pero como no había ley, no había ningún tipo de culpa. En Alemania hay zonas donde está permitido conducir sin límite de velocidad. Y a veces yo voy bastante rápido, mientras yo no arriesgue mi propia vida ni ponga en peligro la de los demás, yo no estoy infringiendo ninguna ley cuando conduzco a más de 120 por hora, por ejemplo. Porque no hay un límite en esas zonas. Sin embargo, aquí en Suiza eso no está permitido en ninguna parte y si lo hago, tendré que afrontar las consecuencias delante de la policía. Por eso, si bien Jacob hizo algo que no estaba bien,
no había condenación para él porque no existía ninguna ley que hablara de ello. Por otra parte, cuando leemos esta historia nos damos cuenta que en aquella época las personas creían firmemente en la bendición paternal y deseaban alcanzarla era un asunto muy importante. En este sentido podríamos aprender que nuestro mayor deseo debería ser mantenernos siempre bajo la bendición de Dios y no menospreciarla o tomarla a la ligera como algo sobreentendido. Somos realmente conscientes que el favor divino está permanentemente sobre nosotros, como lo dice el Salmo 23:6. Esta historia de Jacob y Saúl la podemos observar desde la perspectiva natural y hacernos nuestra propia opinión al respecto, pero vamos a verla desde una perspectiva espiritual y sacar una enseñanza, o dicho de otro modo, vamos a transformar el agua en vino y vamos a ver a Jesús en medio de esta historia, lo cual está representado de manera simbólica. Cuando veamos esto y lo que significa para nosotros, no vamos a estar más enojados con Jacob y su manera de actuar. Cuando veamos esta historia a través de la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿estás preparado para ver a Jesús en esta historia? Lo que Jacob tuvo que hacer para que la madre pudiera cocinar ese guiso de lentejas era traerle 2 buenos cabritos. Eso es lo que le pidió su madre para hacer esa comida que le agradaba a su padre. Aquí ya está representada la muerte de Cristo en la cruz como cordero inmolado. Más tarde vemos que en el día de la expiación, Levítico capítulo 16, el pueblo de Israel debía presentar 2 machos cabríos para perdón de pecado, y esto es una tipología del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Jacob fue a buscar estos 2 cabritos, en sí, aquí ya vemos la tipología de Jesús, y con estos 2 cabritos la madre prepara este guiso de lentejas. Habíamos dicho que en Levítico 16, a estos 2 machos cabríos que debían ser presentados, uno era sacrificado sobre el altar y el otro era enviado vivo al desierto. Este ritual nos habla de Jesucristo, quien murió físicamente en la cruz, y de los 3 días de su sufrimiento cuando descendió a las partes más bajas de la tierra y estuvo separado de su padre. Así es que Jacob se va de casa, le trae a su madre los cabritos para que ella prepare con ellos un guisado. Y Rebeca toma las vestimentas de Esaú con las que viste a Jacob, además de ponerle algo de la piel de los cabritos sobre sus manos y parte de su cuello para que parezca velloso. En otras palabras, Jacob fue cubierto con las ropas de su hermano mayor. En la tipología del Antiguo Testamento, nosotros los creyentes estamos representados en Jacob. Nosotros también hemos recibido el manto de nuestro hermano mayor, o sea, nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 61, versículo 10, leemos: En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tú y yo hemos sido vestidos con el manto de justicia de nuestro hermano mayor. Hemos recibido ese manto de justicia. Aquí encontramos en nuestra historia a Jacob, quien está vestido así, y se presenta delante de su padre Isaac, el cual a causa de su vejez no puede casi ver y solo percibe el olor a comida. Y escucha, por supuesto. Jacob entra al aposento de su padre y sabe que es el momento en que él le va a impartir la bendición. Y va a
poner sus manos sobre su cabeza y bendecirlo. Él se presenta como si fuera Esaú. Él no va como si fuera Jacob, sino que se presenta a sí mismo como si fuera Esaú. Él entra a la presencia del Padre en nombre de su hermano mayor. Y el Padre le pregunta, ¿eres tú Esaú? Y Jacob dice, sí, yo soy Esaú. ¿Te diste cuenta? Que de la misma manera nosotros los creyentes entramos delante de la presencia de nuestro Padre en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Yo nunca voy al Padre Celestial en mi propio nombre, porque no sucede nada con mi oración, sino que voy al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, mi hermano mayor. La Biblia nos promete que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. En realidad, cuando vemos cómo Jacob se presenta delante del Padre haciéndose pasar por Esaú, él dice, nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ser que él lo engañe al Padre de esta manera? Pero una cosa quiero aclarar, que debemos comprender que las tipologías del Antiguo Testamento no deben ser perfectas, sino que lo que representan es perfecto, esto es Cristo. La sombra de algo no es perfecta como el original. Ninguno de los hombres del Antiguo Testamento era perfecto, eran imperfectos, pero Dios los usó para simbolizar a su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, José, Moisés, entre otros. Ninguno de ellos era perfecto. La tipología no debe ser perfecta, pero lo que representa es perfecto. Nosotros solo vemos una sombra de Jesús. En el caso de esta historia vemos claramente cómo comienza a arder el fuego, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, lo que arde en nuestros corazones es el fuego del amor de Dios cuando escuchamos su palabra. O sea, volvemos a nuestra historia, allí entra Jacob vestido de Esaú y él se presenta como Esaú. Y el padre dice cuando le escucha hablar, piensa que la voz es la voz de Jacob. Pero al palparlo, se da cuenta o lo siente como si fuera Esaú. Cuando yo voy delante del trono de Dios vestido de la justicia de Cristo y en su nombre, el Padre escucha mi voz, pero palpa en nosotros o en mí a su propio Hijo. Porque voy en nombre de Jesús. Lo más maravilloso que podemos aprender de aquí, y a la vez en cierta forma también paradójico de esta historia, es que Isaac, quien está prácticamente ciego, representa tipológicamente a nuestro Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque Dios el Padre, que aunque ve absolutamente todo, hay algo que lo enceguece y es la sangre de su Hijo que nos cubre. Dios el Padre ve todo, pero hay algo por lo cual Él no puede ver, algo que, como dije, le enceguece de alguna manera, es el manto de justicia de Jesucristo y la sangre de su Hijo. Cuando Él nos mira, nos ve cubiertos con el manto de Jesucristo. Cuando nosotros entramos delante de su trono, no lo hacemos como meros seres humanos,
con pecado, ya que en su presencia el pecado no puede tener lugar. No puedo entrar lleno de pecado al trono de Dios. Por eso la palabra nos habla en Hebreos 4 que aun a pesar de haber pecado podemos ir con confianza a su trono de gracia porque estamos revestidos de la sangre de Cristo. Esto es lo que nos dice Hebreos 4. Bajo el antiguo pacto, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, sin antes hacer sacrificio por sus propios pecados. Por eso no es posible, sería imposible también para nosotros, o aún en el antiguo pacto o hoy en día, entrar al trono de Dios simplemente como hombre pecador. Pero en el nuevo pacto vamos cubiertos con el manto de otro, a saber, Jesucristo. Por eso vamos a su presencia cubiertos del manto de justicia y la sangre de Cristo que nos limpia continuamente. Dios ve todo, sin embargo, Él no puede ver detrás de la sangre de su Hijo. En cierto modo podríamos decir que como la sangre de su Hijo le impide ver el pecado, eso lo hace ciego en el buen sentido de la palabra. En las enseñanzas anteriores habíamos visto que en el Arca del Pacto en el Antiguo Testamento había encerrados 3 elementos que representaban la rebelión del ser humano contra Dios. La vara de Aarón, que representa la rebelión contra la autoridad, la urna conteniendo el maná, también representando la rebelión contra la provisión divina, y las tablas de la ley, que representaban la rebelión contra las leyes de Dios. Y este arca con estos elementos estaban cerrados y eran rociados de sangre, y este arca de pacto cubierta de sangre representa el trono de la gracia del cual nos habla Hebreos 4, versículos 16. El sacerdote tenía que rociar sangre sobre este arca. Cuando Dios miraba los pecados del pueblo, solo veía la sangre que estaba rociada sobre este arca y no los pecados. Cuando nosotros vamos al trono de la gracia, siempre somos reconocidos como que estamos en Cristo, somos identificados como que estamos en Cristo. Estoy convencido que la gran parte del cuerpo de Cristo todavía no ha comprendido el significado de estar en Cristo. Lisa y llanamente yo voy vestido con las ropas de otro y me presento usando el nombre de otro como lo hizo Jacob. Cuando nos presentamos delante del Padre de esta manera, Él no ve nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros errores, sino que Él ve la justicia y la sangre de su propio Hijo. Y esto es lo que nos hace justos. Jacob, por medio de sus tretas y engaños, al hacerse pasar por otro, consigue la bendición del primogénito de mano de su padre. Este Jacob, como dije, a pesar de sus tretas y engaños, consigue la bendición del primogénito de mano de su padre. Como el padre está ciego, palpa el manto de otro, huele el olor de otro, lo que le hace pensar que es Esaú, y pensando que es Esaú, le concede a Jacob lo que éste le solicita. Vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 14, versículo 13. Tú estás vestido con el manto de justicia de Jesús y tú puedes pedir lo que deseas. Dice este versículo, todo lo que el Padre pidieres en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre no podía negarle la bendición a Jacob porque estaba vestido como Esaú. Por eso le dio la bendición, se la tenía que dar, porque no podía ser de otra manera, ya que creía que era Esaú.
él vio, digamos, entre comillas, a Esaú. En Juan 16, versículos 23 y 24 leemos: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos aprender a ir con confianza delante del trono de Dios, vestidos con el manto de justicia de Cristo. Ni siquiera necesitamos vestirnos así nosotros mismos, porque ya fuimos vestidos con Él en el momento en que aceptamos a Cristo. Este manto lo llevamos encima todo el tiempo, sea que estemos durmiendo o despiertos. No podemos hacer nada para vestirnos con Él, puesto que fue otro que nos cubrió con ese manto. Nosotros no hacemos nada para vestirnos, sino que fue otro que nos vistió con ese manto, y este es Jesucristo. En el caso de nuestra historia no fue Jacob el que se vistió así, sino que fue su madre la que lo hizo. La madre fue quien lo vistió y hizo todo eso para que se pareciera a Esaú. De la misma manera, nosotros no nos vestimos nosotros mismos, sino que el manto de justicia nos fue puesto por Cristo. Cuando vamos delante del trono de la gracia en nombre de Jesús y cubierto con su manto, es como que Jesús mismo se presenta delante del Padre. Es como que si vamos en su nombre y con su vestidura, es como que Jesús mismo se presentara delante del Padre. ¿Hay algo que el Padre le pueda negar a su propio Hijo? No. Cuando nosotros nos presentamos en su nombre y cubiertos con su manto, es como que se presenta Jesús mismo. Seamos audaces y pidámosle al Padre lo que deseamos. La Biblia dice que no recibimos porque no pedimos. Pidámosle pues al Padre aquello que necesitamos, sea para nosotros o para la iglesia o en forma personal. Pidámosle al Padre cosas concretas, sea lo que necesitamos, como dije, para nosotros personalmente, lo que tiene que ver con tu vida personal o con la iglesia, y Él nos concederá el deseo de nuestro corazón. Jesús dijo: lo que vosotros pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. La historia de Jacob y Esaú representa en forma simbólica lo que nosotros somos en Cristo y lo que poseemos en Él. Al final de esta historia, vamos a ver cuando Esaú llega delante del Padre lo que sucede. En Génesis capítulo 27, y allí vamos a leer el versículo 33. Aquí Isaac se da cuenta que fue engañado. Este no es el tema con nuestro Padre Celestial, naturalmente, Él no puede ser embaucado. Allí leemos en el versículo 31, donde en el versículo 32, cuando llega Esaú a Isaac y le dice: ¿quién eres tú?, le dice Isaac. Dice: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú, le dice Esaú. Y en el versículo 33 dice: se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Ese había sido Jacob, ¿verdad? Él dice: ¿quién es el que vino antes que tú vinieras? Yo le bendije. Yo le he dado la bendición del primogénito. Y mira lo que dice aquí.
Dice, yo le bendije y será bendito, o sea, se mantendrá bendecido. Nosotros, como Iglesia Universal de Cristo, es importante que sepamos que poseemos la bendición del primogénito, o sea, la bendición de Jesús, porque Hebreos nos habla que somos los primogénitos de la Iglesia. Cada uno de los que han aceptado a Jesús como Salvador posee los derechos de la bendición del primogénito. Una de las cláusulas de dicha bendición es que lo que Dios ha bendecido no puede ser maldecido. Por lo tanto, no hay maldición alguna que te pueda alcanzar. No puede haber nada que te pueda hacer daño. Aquel que ha sido bendecido por Dios es bendecido para siempre. Como dijo aquí Isaac, yo le bendije y será bendito. Si seguimos leyendo la historia de Jacob, vamos a ver que él hizo muchos errores a lo largo de su vida. No quiere decir que porque había sido bendecido ahora tenía una aureola de oro sobre su cabeza que lo eximía de todo error. Eso no significa, sino que a pesar de sus errores, él seguía siendo bendecido y no había ninguna maldición que le pudiese alcanzar. Algunos creyentes piensan que si hacen errores, se ponen a sí mismos bajo maldición o que son maldecidos, y esto no puede ser de ninguna manera. Puedes mirar toda la historia de Jacob y verás cómo esa bendición se hizo visible en todo hasta el final de sus días, aún a pesar de errores que no debería haber cometido. Él se mantuvo siendo un bendecido. Nosotros los creyentes poseemos la bendición del primogénito porque estamos en Cristo. Su iglesia es llamada la congregación de los primogénitos. Habría mucho más para mencionar sobre lo que contiene esa bendición del primogénito, pero no tenemos tiempo. Una de las primeras cosas que la palabra menciona es que el rocío del cielo vendrá sobre nosotros, y eso significa que las ventanas de los cielos están abiertas sobre nosotros para derramar bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas, independientemente si damos o no el diezmo. Si esa bendición dependiera del diezmo que podemos dar o no, sería alcanzarla por medio del esfuerzo personal para tratar de merecerla. Jacob no puede ganarse las bendiciones por medio de dar el diezmo, según Malaquías 3:10, pues eso sería una obra de la propia justicia. Él da el diezmo justamente porque fue bendecido. Las ventanas de los cielos ya estaban abiertas sobre su vida. El rocío de los cielos era derramado sobre su vida continuamente, simplemente porque tenía la bendición del primogénito. De aquí que el diezmo es fruto de nuestra relación con Jesucristo y no una ley o una obligación para hacer mover a Dios para que derrame sus bendiciones sobre nuestra vida. En la historia de Jacob encontramos que inmediatamente después de haber recibido esa bendición del primogénito, decide que en cada lugar donde se encuentre va a levantar un altar a Dios y le va a entregar el diezmo de todo. ¡Qué fruto maravilloso! Nuestra relación con Dios se muestra siempre por los frutos. Amén.